Cañas. Obtuvo la maestría en Ciencias de la Computación en el año de 1999. Y bueno, en este caso también obtuvo el título de Doctor en Ingeniería en Sistemas en el año 2017. Posee una certificación actualizada de 2021 en Scrum, Foundation Professional, y bueno, además es máster certificada en Scrum. Sus intereses incluyen ingeniería de software, metodologías ágiles, metodologías tradicionales y sistemas de información, por mencionar algunos. También nos acompaña el día de hoy el doctor Eric Zamora Gómez. Él es científico docente, investigador, microempresario y entusiasta. Es graduado de la Universidad de IBM en el año de 2015 y obtuvo también una maestría en ciencias en el año 2007. Tiene más de 13 años de experiencia en la docencia a nivel superior, 5 años en investigación y ha publicado más de 36 artículos científicos en conferencias y revistas internacionales. También nos acompaña el día de hoy el maestro en ciencias Omar Velázquez López. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Universidad UAG en Campus Tabasco. Tiene una maestría en ciencias en ingeniería en cómputo en el Instituto Politécnico Nacional y con 5 años de experiencia como profesor de educación superior ha impartido en el área de ciencias exactas e ingeniería. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en ciencias de la computación en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Investigación en Computación, y pertenece al Laboratorio Digital de Señales. Dentro de lo que ha realizado, bueno, él está trabajando el problema de transcripción automática de música, empleando modelos auditivos humanos, y también fue alumno consejero en el periodo de septiembre de 2019 y octubre de 2020. Finalmente, me gustaría presentar a la doctora Karen Alicia Aguilar Cruz, que nos acompaña el día de hoy también. Ella es originaria del estado de Oaxaca, es ingeniera en aeronáutica por la CIMET Icomán, maestra en ciencias en ingeniería de cómputo y doctora en ciencias de la computación por el Centro de Investigación en Computación. Ella egresó en agosto de 2021 y, bueno, colaboró en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes para la Automatización. En el 2017, cabe mencionar, obtuvo el premio a la mejor tesis de posgrado a nivel maestría, y en 2020 una distinción a desempeño académico a nivel de doctorado dentro del Instituto Politécnico Nacional. Antes que nada, bueno, sean bienvenidos a este foro que pertenece al Congreso CORE 2021. Sentimos muy felices que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, este foro lleva por título ¿Cómo completar un posgrado exitosamente? Como sabemos, la tarea de realizar un posgrado conlleva un alto nivel de exigencia, tanto intelectual, tanto en esfuerzo de tiempo y dedicación. Y el día de hoy quisiera que nos pudieran compartir todas esas experiencias y conocimiento que puede ser de guía para aquellos que deseen realizar un posgrado o se encuentren dentro del proceso de realizar uno. Me gustaría comenzar, bueno, haciéndoles una pregunta. ¿Cuál consideran que sería el mejor momento o el momento oportuno para iniciar un posgrado? Me gustaría iniciar preguntándole a la doctora Sandra Dinora y posteriormente al doctor Eric Zamora, que nos compartan su visión de esta pregunta desde el punto de vista de todos los años de experiencia que han dirigido o codirigido trabajos de tesis. Gracias, Alain. Muy buen día a todos. Tu pregunta es, ¿cuál es el mejor momento, ¿no? ¿Qué momento sería el correcto? Realmente, yo creo que un momento así exacto no hay. Muchos deciden hacerlo cuando, digamos así, muy seguido, ¿no? O sea, terminan su licenciatura e inmediatamente entran al posgrado. Otros prefieren irse a la industria un momento a tomar experiencia en el campo que hayan aprendido durante su licenciatura y luego ya posteriormente, ya un poquito más maduras sus ideas, pues deciden hacer un posgrado. Si te das cuenta, yo creo que para cada persona el momento es diferente. Es de acuerdo a sus intereses. Realmente, quizás lo importante es que ya una vez que se eligió, que se tomó esa decisión,
pues para adelante, ¿no? Lo primero es decidirse en ese momento exacto para cada quien y comenzarlo. ¿Sí? El paso difícil yo creo que es tomar la decisión, ¿no? ¿Sí? Pero que ya una vez que estás en el posgrado, pues lo que nos queda, creo, a todos, como nos ha tocado a todos y o a las personas que eligen el posgrado, es ya entonces enfocarnos, dirigir toda nuestra energía y todos nuestros recursos a hacer de esta experiencia la mejor, ¿no? Ya que pues definitivamente es una experiencia que se agradece el resto de nuestras vidas. Eso es lo que podría comentar. Yo añadiría, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la doctora Dinora, en particular, que no hay un momento óptimo, ¿no? No puede existir eso porque a las personas tenemos diferentes intereses y aparte de diferentes intereses tenemos diferentes circunstancias. Es decir, tenemos una historia que heredamos de nuestra familia, de nuestro grupo, de donde aprendimos cosas, que determina cuáles son nuestros valores y qué queremos en la vida. Eso lo influye mucho, por cierto. Pero bueno, aclarando eso, bueno, ya lo dijimos dos personas, seguramente otros lo van a decir. También me gustaría comentar que pues depende, ¿no? Un poquito, si no hay un momento exacto, a lo mejor si hay una región, ¿no? En el tiempo, una región que sea no óptima, conveniente, vamos a ponerlo de esta manera. Y depende de, pues, de los intereses, como dijimos. Por ejemplo, hay alguien que a lo mejor nada más quiere una maestría para elevar en la jerarquía de la organización donde trabaja, ¿no? Eso es un motivo que puede tener. Otro es simplemente porque quiere actualizar sus conocimientos especializados y empezar a embarcarse como un experto en una línea, en un punto, ¿no? Esa es una razón. Entonces, para estas personas, quizá el momento adecuado, por ejemplo, el que quiere escalar, es esperar primero subir, primero estar en la empresa unos años, después entender por qué le sería valioso la maestría, y una vez entendido eso, pues ahora sí, ¿no? Hacer una maestría para cumplir ese objetivo. Entonces, podría ser como a los 28 o 30 años, eso. Pero un doctorado para alguien que quiere ser investigador, yo diría, y a lo mejor aquí sí me equivoco y me pueden corregir los demás, que entre más pronto, mejor. Eso es lo que yo diría, entre más pronto mejor. Es cierto también, me voy a debatir lo que acabo de decir, que entre más maduro es el estudiante de doctorado, mejor sale su formación y los productos que obtiene. Eso suele pasar. Pero bueno, ahí lo dejo ahí para que lo platiquemos. Sí. Muchísimas gracias por sus comentarios. Como mencionan, coincido en que la motivación y la decisión es un aspecto fundamental para iniciar tanto una maestría como un doctorado. Me gustaría preguntarle a la doctora Karen Aguilar y al maestro Omar Velázquez, ¿cuándo fue o cómo fue este proceso de decidir, por ejemplo, para maestría o para doctorado, realizar un posgrado? ¿Cómo tomaron esa decisión o cuáles fueron los aspectos que yo creo un alumno debe, o un aspirante a un posgrado debe tomar en cuenta para hacer esta decisión? Que sea una decisión consciente y que, por supuesto, conlleve a finalizar un doctorado de manera exitosa. Me gustaría preguntarle a la doctora Karen y posteriormente al maestro Omar. Hola, buenos días a todos. De manera personal, bueno, yo tuve la fortuna de que mis padres ambos son ingenieros, ambos son dedicados a la parte académica, entonces siempre he estado muy familiarizada con ese ambiente y desde muy pequeña yo sabía que es algo a lo cual yo me quería dedicar. Como dijo el doctor Erika anteriormente, ¿no? Tomé la decisión de egresar de la carrera, me invitaron a formar parte del SIC. Nuestra formación como aeronáutico, la parte de programación no considero, al menos en mi caso, que ha sido como tan fuerte. Me invitaron por parte del SIC, me pareció una oferta maravillosa. La verdad es que el centro tiene muchas oportunidades. Me logran aceptar y inmediatamente después, por mi experiencia en la maestría, yo sé que me quiero dedicar por completo a eso. Entonces, sé que tengo que continuar por esta parte del doctorado, pero creo que sí hay como diferentes aspectos a considerar, como ya habían mencionado los doctores Eric y Dinora, ¿no? La parte
saber si existe un apoyo económico, la parte de las becas. No todos los centros de investigación o bueno, todos los programas la pueden ofrecer. En el caso del SIC, y esto creo que fue como un punto muy a favor de esto, la parte de la distinción y reconocimiento también de la escuela. En algún momento quise acercarme a alguna otra, y un investigador de ahí con el que tenía planeado trabajar me dijo, bueno, ¿y para qué te quieres mover del SIC? Ellos reconocían el SIC como un centro importante, entonces pues me dijeron, mejor quédate ahí. Al final ese prestigio que va a tener la escuela, aunque no es lo único que se toma en cuenta, pero te va a apoyar. El considerar qué oportunidades hay, ¿no? Oportunidades de estancia. En el SIC a mí me tocó el programa de idiomas, entonces también eso se me hizo muy bueno, el tener cursos para redacción, para escritura y cosas de ese estilo. La parte de certificaciones, a mí también me tocó afortunadamente certificaciones. Creo que eso fue un punto también muy a favor de querer continuar en esta línea, la parte de laboratorios, investigadores, equipo de trabajo en general, ¿no? Entonces, yo creo que depende, como ya había mencionado, mucho de los intereses de cada uno, de qué tipo de formación estamos esperando. En mi caso, yo sé que la parte académica es como lo que me ha gustado y creo que me ha funcionado, pero si alguien está interesado por irse a la industria, entonces hay que buscar, ¿no? Qué tipo de programa de posgrado sí le va a permitir dar esas herramientas para que técnicamente pues pueda salir y se pueda desempeñar mucho mejor afuera. Ok, sería la misma pregunta, ¿verdad? Sí, sí, por favor, y muchas gracias, Karen. Sí, Ok, por favor. pues bueno, antes que nada agradecer que me hayan dado la oportunidad de estar aquí en este foro. La verdad es que es un privilegio compartir mesa con la doctora Dinora, el doctor Eric y la doctora Karen. Son personas que sinceramente admiro. Y pues bueno, contestando a la pregunta que nos hacen, en lo personal, bueno, creo que voy a ser honesto para quienes están viendo este foro y son alumnos. La realidad es que yo tuve muy poca experiencia laboral allá en Tabasco. Yo, como ahorita escucharon, estudié una ingeniería en electrónica y pues estuve en el campo de la industria petrolera unas cuantas semanas, pero la realidad es que no me hallaba, no me sentía identificado mucho con ese campo. Y pues durante la carrera tuve oportunidad de hacer algunos proyectos con mis compañeros en los últimos semestres. Esos proyectos tenían que ver con microcontroladores. Entonces nos gustaba mucho, o sea, era nuestra parte favorita de la carrera, ¿no? El proyecto final. Y pues a mí me tocaba la parte de programación del microcontrolador, entonces yo sabía que me gustaba esa función, ¿no? El programar. Luego de que pase esa mala experiencia, porque pues sí, lo fue para mí, y fue un fracaso realmente el no poder ejercer como yo hubiera querido en mi estado, de donde soy, que es Tabasco. Pues dije, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? No sabía hacia dónde ir, la verdad. Una cosa buena es que pues siempre he recibido apoyo por parte de mi familia, y pues ellos me dijeron que buscara, ¿no? Que investigara qué es lo que realmente quería hacer, ¿no? En dónde quería trabajar. Y pues me llamaba la atención empresas como Intel. Entonces empecé a ver qué es lo que buscaba Intel, y dentro de lo que buscaba Intel estaba ese perfil de maestría en ciencias de la computación. Entonces dije, ¿y quién da esas maestrías, no? ¿Dónde se imparten esas maestrías? No tenía idea. Empecé a investigar y así es como llegué al SIC, a través de internet, googleando, ¿no? Y ya cuando empecé a ver el programa del SIC, ver la trayectoria, la experiencia y la posición que tenía el SIC, pues la verdad es que me asombró. Vi cuándo era el periodo de aplicar, apliqué, igual con el apoyo de mis papás todo el tiempo, y ya cuando me dieron la buena noticia de que había quedado en el SIC, recuerdo que habían programado las entrevistas para ciertas fechas, y yo era, o sea, la verdad, soy honesto, igual con los que están escuchando, era una persona desorganizada y no muy responsable, y la entrevista era el día siguiente en la Ciudad de México. Yo estaba en Tabasco. Entonces compro los boletos rápido, hago la entrevista y afortunadamente todo fluyó bien. Y ya sobre la marcha, pues yo pude entender en dónde estaba, ¿no? Y qué es lo que tenía que hacer. O sea, si me preguntan a mí, en la maestría fue así como
mucha experimentación, todo nuevo para mí, y afortunadamente aquí estamos hoy en día. Muchas gracias por el comentario. Yo creo que algo que es común en los comentarios que nos están compartiendo es la parte del prestigio, del reconocimiento que tiene una institución en el ámbito de posgrado, ¿no? Debe ser uno de los aspectos que hay que considerar al momento de hacer una elección, ya que, como sabemos, hay mucha oferta en lo que es el área. Sin embargo, la elección de un posgrado, pues yo creo que debe ir con ese enfoque de el interés que se acorde a lo que uno quiere y la reputación, la trayectoria, o si pertenece, por ejemplo, a un sistema de posgrados de calidad, como es el de CONACYT, ¿no? Yo creo que es un aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta. Bueno, una vez que ya decidimos ingresar al posgrado y realizamos todo este proceso de admisión que puede ser a veces un poco complicado para ciertas instituciones, me gustaría preguntarles qué habilidades consideran que requiere un alumno de posgrado y que estas habilidades le permitan completarlo exitosamente. Como sabemos, en las convocatorias, en la publicación de los posgrados, bueno, existe como un perfil de ingreso, ¿no? Sin embargo, yo les quisiera preguntar, en base a su experiencia, ¿cuál consideran que son esas habilidades que facilitan la realización de este posgrado? Me gustaría preguntarle nuevamente, en el orden, a la doctora Dinora y al doctor Eric Zamora. Posteriormente a la doctora Karen y al doctor maestro Pues mira, en cuanto a habilidades, definitivamente pues depende del posgrado que se elija. Si hablamos en este caso en particular de los posgrados de nuestro centro, que pues como bien han dicho en este caso Karen y Omar, que tienen un prestigio muy grande y que está dedicado al área de las ciencias de la computación y que pues la verdad que creo que somos uno de los centros que tiene muchísimos laboratorios o especialidades, ¿no? Que en este caso se puedan profundizar. Las bases primeras que necesitan, yo diría necesitan bases matemáticas, necesitan conocimientos de programación, quizás eso sería, y bueno, y tal vez al inicio no con tanta profundidad, pero porque precisamente en nuestro primer semestre con las materias core, pues precisamente esos son los puntos que se tratan de nuevamente retomar, ¿no? Precisamente la parte de programación, la parte matemática, la parte de despertar la lógica, precisamente, ¿no? Para lo que viene y que es la base, la verdad que yo te diría, la matemática está creo que en todas estas especialidades, ¿no? Si te metes, por ejemplo, a lo que es la parte de mi área, la ciencia de datos, Big Data, pues ahí definitivamente necesitas de la matemática, necesitas de la estadística para poder hacerlos, tanto el análisis para recuperar la información que realmente se requiere. Entonces, sí, yo sentiría, sí se necesitan otros tipos de conocimientos. Sería muy bueno también aquella parte de habilidades suaves, pero pues esas en realidad se van adquiriendo poco a poco, ¿no? Pero sí, en cuanto a conocimientos, yo considero, no sé, que agregue algo más acá, en este caso el doctor Eric, pero básicamente yo diría programación, algún lenguaje de programación, en la actualidad a lo mejor podría ser Python, ¿sí? Podría ser Java, ¿sí? Y conocimientos de lo que sería matemáticas discretas, ¿no? Es lo que yo podría considerar, ¿no? Y bueno, el interés por hacer el posgrado, ¿no? Sobre las habilidades, ya mencionaste la mayoría de ellas, voy a hacer énfasis en algunas de ellas que mencionaste. Yo pienso que es muy importante y es lamentable en nuestro país, es muy lamentable en nuestro país, que no nos eduquen, y ahí estoy incluido, me estoy incluyendo claramente por delante, para redactar nuestras ideas. Tenemos una capacidad esto debe ser enseñado en primaria, redactar ideas debe ser enseñado en primaria, reforzado en secundaria, en preparatoria.
Pero lamentablemente para los que cursamos en posgrado tenemos que enfrentar este déficit, pues ahí, ¿no? En maestría y en doctorado. Sí, sí, tenemos la suerte de que nos pongan atención, ¿no? El directores o los profesores. Si no, simplemente seremos ignorados y listo. Pero redactar las ideas es fundamental. Saber leer y comprender un texto es clave, es una herramienta que va a estar constantemente en la investigación. Y bueno, sobre todo cuando quieres adquirir conocimiento sin pasar por la experiencia, porque eso es fantástico, a veces se nos olvida, pero es fantástico cómo los seres humanos inventamos esto, lo inventamos hace 6,000 años en la escritura, y gracias a la escritura podemos aprender de otras personas sin pasar por experiencia, que cuesta mucho tiempo adquirirla. Entonces, aprender el lenguaje es fundamental, el manejo del lenguaje español, porque estamos aquí, nacimos en México, pero el inglés es también así de importante, ¿no? Sobre todo porque queremos estar a la altura del nivel mundial. Por eso es que tenemos que estar, o al menos absorber lo que las grandes mentes internacionales están generando, ¿no? Y adaptarlo aquí. Entonces, por eso estos dos lenguajes son importantísimos, dominarlos en la mejor manera posible. Y redactar no es corregir los errores de ortografía, no nos equivocamos, eso no lo es. Eso es nada más la base, o sea, debería estar bien escrito ortográficamente, pero redactar correctamente para que otros te entiendan es a lo que yo me estoy refiriendo, y que aparte, que estás hablando de manera precisa y exacta lo más posible cuando es requerido. A veces no es requerido y entonces pues no es necesario hacer eso. Pero la redacción, yo pondría énfasis en eso, y esto está pegado muy junto con pensamiento lógico y abstracto. ¿Sí? Pensamiento lógico y abstracto, pensamiento matemático. Pero ya no me quiero alargar mucho porque ese sería otro tema más. Y estoy de acuerdo con que el dominio del lenguaje de programación. Si se dan cuenta, son tres cosas, ¿no? Lenguaje de programación, lenguaje natural, digamos, y el lenguaje matemático, el formal. Gracias. Coincido completamente en el sentido de que finalmente lo que se tiene que hacer es una producción científica, ¿no? Y esta se tiene que divulgar, y esas habilidades que menciona son fundamentales en el sentido de que tan solo para un programa de posgrado, bueno, en el caso, por ejemplo, de un doctorado en ciencias en el SIC, es un requisito la publicación de un artículo en una revista. Entonces son habilidades que tal vez en un principio no se considerarían tan importantes, pero que finalmente es parte de lo que se requiere para realizar un posgrado de manera exitosa, ¿no? Estas habilidades de redacción, de comprensión de lectura, me parece que sí es muy importante hacer énfasis en ella. Muchas veces, por ejemplo, dentro de los programas, no se incluyen unidades de aprendizaje enfocadas en estas áreas, y tal vez sería muy interesante cuál sería el efecto de incluirlas, ¿no? Ya a nivel de producción científica, de divulgación, de publicación de artículos. Muchísimas gracias a doctora Dinora, doctor Zamora, por los comentarios, y bueno, no sé si quisieran agregar a la doctora Karen, el maestro Omar, algo respecto a estas habilidades que también a veces pasan desapercibidas dentro de las habilidades que debe contar un alumno de posgrado, por ejemplo. Bueno, perdona, Marcita, ya te quité la palabra. En mi caso, igual como anécdota, al inicio cuando yo llegué al SIC, de hecho, entré en la misma generación que Omar, entonces desde la maestría hemos estado trabajando juntos, desde el día de la entrevista. Entonces yo sí consideraba que tenía muchas deficiencias en cuanto a la parte de programar, porque bueno, nuevamente, ¿no? En la carrera no es algo como que sea totalmente requisito el saberlo, entonces yo sí tuve esa dificultad, entonces concuerdo con lo que menciona la doctora Dinora, de que debería de ser un requisito y ya para que sea mucho más fluida la forma de ir implementando lo que nos van enseñando, lo que vamos aprendiendo. Entonces eso es como para reafirmar que sí es muy recomendable, y yo creo que diría que en todas las carreras deberíamos de llevar al menos un curso de fundamentos de programación para que nos podamos adentrar un poquito más a estas áreas, sin importar cuáles son a lo mejor nuestros objetivos a largo plazo. Y en la parte de leer y escribir, el saber escuchar, yo creo que también lo pondría como
dentro de mi top de listas de habilidades que necesitamos. En efecto, ¿no? Como menciona el doctor Eric, muchas veces no sabemos ni siquiera escuchar, no sabemos leer, expresarnos, comunicarnos. Yo creo que la parte de comunicación es fundamental e incluso nos puede ayudar a evitarnos muchos conflictos y problemas con nuestros asesores, con nuestro propio equipo de trabajo, simplemente por el saber cómo expresar nuestras ideas, el saber cómo dar a conocer qué sentimos, qué pensamos, ¿no? Porque bueno, al final también somos personas. Entonces yo creo que el hecho de ser resiliente también es como algo que deberíamos de empezar a trabajar desde ya todos, porque a veces no somos muy tolerantes a nuestros propios errores o a la crítica de los demás o a recibir, ¿no? Ese tipo de comentarios de otras personas, como en el caso de los artículos, ¿no? Sometemos artículos, recibimos crítica y a veces hasta nos llegamos a enojar porque no coincidimos con lo que los revisores nos dicen, pero bueno, es parte de ese aprendizaje. Entonces, yo creo que agregaría como esta parte de ser resiliente, tener paciencia con uno mismo, reafirmo la parte de leer y escribir, y bueno, sobre todo para cualquier estudiante, yo creo que tratar de ser un poquito organizado con nuestros tiempos y establecernos objetivos que sean realistas a las habilidades que nosotros sabemos que tenemos. ¿Se puede agregar algo? Bueno, coincido en muchas cosas con los doctores. Yo creo que en especial lo que comenta el doctor Eric acerca de la expresión y la comunicación son muy importantes. En mi caso, yo me arrepiento de haber comenzado con el hábito de la lectura algo tarde, y la etapa donde más lo reforcé fue durante la maestría. O sea, justamente cuando me mudé acá a la Ciudad de México, como que ese hábito despertó. Yo creo que por lo mismo de que te acostumbras a estar indagando y teniendo curiosidad, y eso me cambió la vida completamente, porque pude abrir mi visión y pude entender muchas cosas. Entonces, yo creo que esa habilidad de leer y saber lo que estás leyendo y luego saber explicarlo o compartirlo es una gran ventaja o algo que te va a dar muchas ventajas cuando ya hagas el posgrado. Igual creo que en la parte de habilidades blandas, como lo comenta la doctora Dinora, se van desarrollando, pero lo que es la disciplina y la curiosidad, yo creo que esas son elementales. Tienes que tener curiosidad porque vas a tener que leer mucho. Esa es la realidad, no vas a tener que hacer un análisis exhaustivo del estado del arte. Y pues finalmente igual creo que el saber sobre metodología de investigación, saber qué es una hipótesis, saber cómo demostrar una hipótesis, son cosas elementales que a mí en lo personal no aprendí muy bien durante la carrera porque no tuve que hacer tesis. Yo me gradué por estudios posteriores de especialidad, pero esa parte creo que igual es fundamental, y aprender a usar las herramientas de búsqueda, ¿no? Los motores de búsqueda. Eso no, a veces no le prestamos atención, pero es fundamental en los primeros semestres para que tu investigación sea exitosa, o al menos así yo lo veo. Gracias por los comentarios. Por supuesto, las herramientas tecnológicas con las que contamos el día de hoy nos facilitan hacer, por ejemplo, una tarea de investigación, ¿no? Y en este caso, el redactar, el comprender, el leer de manera, voy a decir, eficiente a veces por la cantidad de información que tenemos que leer, que revisar, pues también las técnicas yo creo que ayudarían a la realización de un posgrado. Toda esa parte de, por ejemplo, la organización del tiempo, yo creo que es algo también fundamental. A veces cuando uno ingresa a un posgrado, y esto también me gustaría preguntarles, uno no sabe o a veces no tiene predefinido cuál sería el tema, el área o los intereses dentro por ejemplo, puede ser aprendizaje automático, puede ser Big Data, puede ser distintas áreas. ¿Cómo uno puede o en base a qué debería elegir cuál es el tema de investigación, el tema central de su trabajo de investigación? Porque realmente es un proyecto que va a conllevar mucho tiempo, muchos años y mucho esfuerzo. Entonces, a veces, si no existe una compatibilidad entre los intereses con el tema de investigación, pues puede resultar hasta un poco pesado realizar un posgrado, ¿no? ¿Qué debería uno o en qué se debería fijar
para seleccionar un tema de investigación, por ejemplo. Me gustaría preguntar de manera individual a cada uno de ustedes cuál o qué tomaron, por ejemplo, en cuenta para elegir, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en esto. Esto es algo que yo quiero realizar, quiero hacer investigación. Y esto sobre todo a aquellos alumnos que se encuentran en los primeros semestres o en el inicio, que no saben a dónde dirigir sus esfuerzos en el área de investigación. ¿Qué consejo le brindarían respecto a cómo decidir qué tema trabajar, cuál es el área en la que se quiere especializar? Le preguntaría, bueno, si alguien quiere comentar primero, por favor le pediría que tome la palabra y a medida que quieran aportar algo, bueno, pues podemos seguir cediendo la palabra. ¿Puedo empezar yo? Sí, adelante, por favor, doctora. Ok, pues mira, Nay, con respecto a cómo elegir un tema de tesis, bueno, o por dónde dirigirte. Realmente nuevamente me sitúo pues en la persona que está estudiando el posgrado. Cuando decidimos realizar, en este caso, después de la licenciatura, un estudio de posgrado, es porque definitivamente pues también, y buen ejemplo, que decidimos por el posgrado sí que es porque queremos dedicarnos a actividades de investigación. También queremos, no sé, tener más conocimiento sobre ciertas áreas a lo mejor en lo que hemos venido trabajando. Ahí entra un poquito lo que yo decía al inicio. Si tú seguiste el posgrado como una continuación de la licenciatura, podría ser que a lo mejor te interese seguir trabajando en la misma área que a lo mejor elegiste como TT. No sé, y que quieres especializarte más, tener más conocimiento sobre ello. Si ya llevas un rato trabajando, como fue mi caso, pues definitivamente a veces te has dado cuenta de algunas carencias que hay precisamente en la zona en la cual te has desenvuelto laborando, y eso es precisamente el conocimiento que tú quieres adquirir y también el área en el que tú quisieras contribuir con algún trabajo, ¿no? Para en este caso tratar de solventar algunas, como te digo, de esas fallas que has encontrado. En mi caso, yo decidí irme por el área de encontrar una mejora de hacer en el análisis y en el diseño, en este caso de desarrollo de software, porque pues en el momento que entré al posgrado, pues definitivamente yo me había pasado como programador y me daba cuenta de las carencias que había porque prácticamente te ibas directo a programar, pero nadie te decía que había que analizar, que había que diseñar, que había que documentar. Entonces, precisamente cuando yo elegí el tema, en ese caso, en ese momento, pues me fui precisamente por aquellas técnicas, por aquellas herramientas que podían agilizar esa parte de análisis y diseño para que los programas que fueran resultantes pues fueran mejor, ¿no? Entonces, mi investigación se orientó a eso. Entonces, si te fijas, en mi caso fue por experiencia en el área laboral que me di cuenta, se necesita esto. Y me dediqué a investigar qué era lo que podía solventar esas carencias. Te digo, en el caso de licenciatura, continuidad para muchos. Y otros que no, otros simple y sencillamente cuando entran, como tú dices, a lo mejor en ese primer semestre todavía no tienen ninguna idea. ¿Sí? Pero sí tienen un cierto background, ¿sí? Sobre lo que han estado estudiando en la licenciatura y también a veces tienen más interés sobre aprender cosas nuevas. Lo que te puedo mencionar es una de las ventajas grandes que tiene el centro es que durante ese primer semestre se les da la oportunidad precisamente a aquellos alumnos que traen ese background, pero que todavía no se han decidido por qué camino a lo mejor dedicar o orientar su investigación, se les presentan, bueno, se les llaman coloquialmente pasarelas, pero que en realidad no es otra cosa que las muestras de los trabajos que se están trabajando en las diferentes especialidades que se trabajan en el centro. Digo, esa es una ventaja muy grande porque precisamente esos alumnos de los que tú estás comentando, que a lo mejor no tienen una idea clara de dónde dirigirse, se les va a abrir el panorama, van a poder conocer el trabajo de todos los investigadores del centro
Y entonces definitivamente se les enciende la luz y dicen, sí, ya me di cuenta que con el background que yo tengo y si solamente me he dado la continuidad de licenciaturas a posgrado, este es mi área, ¿sí? Y es donde yo quiero profundizar, es donde yo siento que puedo adquirir conocimiento que no tengo. Y si ya vienes del área laboral, ahí sí es casi siempre todos los que vienen del área laboral, casi siempre sí ya traen esa orientación y ya saben exactamente en qué especialidad quieren trabajar. Porque como te repito, se han enfrentado a problemas y muchos de esos problemas son los que luego los encaminan a elegir su tema de investigación. Gracias. Gracias, doctora. No sé si alguien más quisiera aportar algo sobre este tema específico de la elección. Dentro del SIC, bueno, tenemos la ventaja de esta dinámica de las pasarelas, donde nosotros podemos, como un alumno de nuevo ingreso, podemos explorar todos los trabajos que hay en proceso, todos los posibles temas candidatos que podrían ser afines a nuestros intereses. Es una de las ventajas, bueno, que tenemos dentro de los posgrados del SIC. Les mencionaba, no sé si alguien quiere agregar sobre esta parte de la elección del tema. Por favor, doctor Zamora. Sí, me gustaría agregar, bueno, así, pensándolo rápido, ¿no? Porque si uno lo piensa más lentamente, seguro cambia un poquito de opinión. Pienso que hay 4 o 3 componentes a considerar. Uno, por supuesto, es el gusto, es decir, la preferencia, lo que te mueve, ¿no? Si un tema de investigación te llama la atención, un tema a desarrollar, un desarrollo tecnológico te llama la atención, o sea, y piensas que eso te va a motivar lo suficiente como para sostenerlo durante un año, que es lo que un trabajo de tesis más o menos dura, realmente el trabajo de tesis, o un año y medio, o 3 años, que es lo que dura un doctorado, 3 años de un trabajo de tesis, o 4, depende del estudiante. Pues ese es un factor importante, el gusto, ¿no? Te debe de gustar, es lo primero, te debe de gustar. Si no te gusta, no te metas porque va a estar esto horrible. En serio, va a sufrir demasiado la persona y vas a hacer sufrir a los demás también. Eso es lo que yo he visto. O sea, si no te gusta tanto, no. Ese es el motor. Ahora, hay otras cosas que hay que considerar. La conveniencia. ¿Qué te conviene a largo plazo? ¿Ese tema de tesis te conviene o no te conviene a largo plazo? ¿Dónde te ves posicionado? ¿Vas a hacer una carrera en la industria? ¿Vas a construir tu propio negocio para sostener? Porque la mayoría de nosotros necesitamos tener un flujo de efectivo para sostener una familia y a uno mismo y para enfrentar las cosas que suceden en la vida, como las cuestiones de salud, por ejemplo. Entonces, la conveniencia es algo que hay que tomar en cuenta y a largo plazo, un posgrado hay que considerar como algo a largo plazo. Entonces, pues el tema de tesis debe estar acorde a esa visión que tú tengas, a esas preferencias que uno tiene. Yo pondría eso también en juego. Y por supuesto lo que ya mencionó la doctora Dinora, la historia y el background que ya traes, ¿no? ¿Dónde encajas mejor? Porque a lo mejor te gusta una cosa, pero tú no encajas, o sea, no tienes el background o te vas a tardar mucho para conseguirlo, ¿no? El conocimiento que te hace falta. Entonces, hay que considerar la historia también, ¿no? Tu historia propia me refiero. Y por último, y no menos importante, porque es la que al final decide, es la oferta real. Queda también de lo que menciona la doctora Dinora. La oferta real, esto de las pasarelas que hacemos en el SIC, en otros lugares no se llaman así, simplemente van a presentar los profesores, pues esa es la oferta real y tú vas a escoger en función de lo que hay realmente, nada más. No puedes, bueno, no es muy conveniente que tú propongas porque no estás en una situación para hacerlo y si lo haces hay mucho riesgo casi siempre, a menos de que en colegio, junto con tus directores, vayan dando forma a esa propuesta y la formalicen de manera que sea viable y se pueda alcanzar. Esos serían mis 4 puntos. Gracias. Gracias. No sé si la doctora Karen o el maestro Omar quisieran agregar algo respecto a este tópico de la elección del tema.
por ejemplo, el maestro Mar, que viene de esta parte de la industria, que él ya pasó, cómo influyó esta experiencia laboral respecto a lo que ahorita está trabajando, por ejemplo. No sé si nos guste comentar un poquito acerca de eso, maestro Mar. Sí, claro, muchas gracias. Pues lo único que quisiera agregar es que, como creo que el doctor Eric lo desglosó de una forma fantástica, lo que yo creo que estábamos formulando en la cabeza, lo que faltábamos de opinar algo, pero con respecto a lo que comentas de mi experiencia, realmente sí me gustaba la parte que hacía, que era automatización, pero justamente por el mal sabor de boca que me quedó de aquella experiencia que les compartí, quise algo diferente y cuando vi el tema, justamente en esas pasarelas que comentan los doctores del laboratorio de señales, cuando vi el tema de transcripción automática de música, dado que yo tuve oportunidad de aprender piano desde los que fueron los 8 años, y dije, ese tema es para mí, porque lo ligué o lo relacioné con otro consejo que nos dio un profesor, igual del SIC, lo recuerdo muy bien, el doctor Menchaca, nos dijo, el tema que ustedes elijan tiene que apasionarles, porque no siempre van a tener ganas de hacerlo. ¿No? Van a haber algunos días que se van a levantar con toda la actitud y van a haber otros días en donde van a estar desvelados, etcétera, ¿no? Entonces, que es algo que te apasiona. Entonces yo dije, ese tema es para mí. Luego comencé a desarrollarlo y efectivamente, ¿no? Habían veces que tenía ganas de hacerlo y habían veces que no, pero como se trataba de lo que yo hacía en mi tiempo libre, decía, no, pues ahorita tengo que descargar unas piezas de música clásica y tengo que checar tales cosas, entonces me gustaba, ¿no? Y decía, pues ahorita tengo que grabar y pues eso como que lo hacía divertido, entonces yo creo que esa parte es muy importante. Creo que era lo que podría agregar. Ok, muchas gracias por el comentario. Y bueno, no sé si la doctora Karen quisiera agregar algo respecto a eso. Muchas gracias. Ya yo creo que sería manera de resumen, porque igual todo lo que han mencionado coincido, ¿no? En primer lugar, definir cuáles son los intereses propios, cuáles son nuestras habilidades y, bueno, conocimientos que ya tenemos como previos también. Verificar, como mencionaron ya por ahí, la oferta, quiénes son los directores de tesis, en qué laboratorios, qué trabajos han ya realizado, porque seguramente sobre esas mismas líneas estaría el nuevo que se estaría proponiendo. Y sobre todo estar muy seguros de por qué se quiere estudiar el posgrado, si es para continuar en la parte académica o si el interés es más como mejorar en cuanto a herramientas, técnicas, nuevas cosas que nos van a servir directamente en la industria. En ese caso, pues preferiríamos elegir un tema de tesis un poquito más aplicado o algo un poco más de implementación a lo que se está solicitando en la industria. Creo que de manera general sería eso. Muchas gracias. Gracias, doctora Karen. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, para lo que sería hacer... sí, doctor Zamora, por favor. Perdón, pero no quiero irme sin decir esto, que pienso que es importante decirlo y no lo he escuchado muchas veces, y no va a sonar bonito, pero pienso que, como le estábamos diciendo, ¿no? No sé, no recuerdo quién lo estaba mencionando, que luego no nos hacemos críticas duras, ni a nosotros mismos. Entonces, vamos a tratar, ¿no? Y con toda la diplomacia posible. Lo bueno es que somos mexicanos, somos muy diplomáticos, y yo heredé todo eso, y lo abrazo, por supuesto, y lo uso. Hay dos motivos. Karen mencionó empezó a hablar de los motivos, y eso creo que no lo hemos tratado, y los motivos son importantes. Pero bueno, hay dos motivos que yo considero que por los cuales nadie debería hacer un posgrado. Así lo voy a decir. Nadie debería hacer posgrado por estos dos motivos. Y se van a oír horribles. Y sí los he visto que ocurren, ¿eh? Sí he visto que ocurren. Porque no consiguió un empleo una persona. Y dijo, pues no conseguí empleo, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Me ve que el gobierno de México me va a hacer un posgrado, una maestría, ¿no? Mientras pienso qué voy a hacer. Esto es triste y lamentable, no lo hagamos, por favor. Entonces lo estoy diciendo porque yo lo he visto que no sucede, no es que todos lo hagan, no, son poquitos, pero sucede y me gustaría que no sucediera. Eso, y porque el gobierno mexicano y porque los impuestos están en juego de la gente que trabajamos, que son muchos, pues yo pienso que deberíamos de pensarlo mejor. Luego, el otro motivo, y también es tristísimo, creo que está más triste que el otro, es porque no supo qué hacer con su vida.
que es muy parecido al otro, pero no es lo mismo. Entonces, no lo hagan por esto, háganlo porque quieren crecer, porque quieren ser mejores, porque les gusta la prosperidad, ¿no? En distintos ámbitos, porque la prosperidad se puede tener de muchas formas. Bueno, no quiero abordar más. Era todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Zamora. Sí, es lamentable que sucedan estos casos, ¿no? Donde pareciera que el posgrado es como la última opción o el plan de respaldo. Y por desgracia, bueno, en muchos casos de estos es cuando no se llega a finalizar un posgrado de la mejor manera, ¿no? O completo, o de plano no se finaliza, ¿no? Y es porque no existe este motor, esta motivación que impulse a realizar lo que es el posgrado, ¿no? Lo que es una maestría, un doctorado. Y sí, es un poquito lamentable en ese aspecto, ¿no? Y bueno, es algo de lo que pasa a veces y a veces lo vemos y bueno, en esos casos, ¿qué es lo que se podría ver? Bueno, tal vez cambiar un poquito la manera de pensar, ¿no? De que la elección de hacer un posgrado debe estar motivada por un interés, ¿no? No es una opción secundaria, etcétera, ¿no? Bueno, cambiando un poquito de tema, quisiera tocar un aspecto que yo también considero que es fundamental dentro del posgrado, y esto es la gestión del tiempo, ¿no? A veces el aspecto de cómo manejamos nuestro tiempo determina muchas veces qué tanto podemos hacer. Me gustaría comenzar con la doctora Karen, que nos platique cómo o qué consejo nos daría respecto a cómo gestionar nuestros tiempos durante la realización de un posgrado, por ejemplo. Em, yo me considero una persona no muy buena organizada en cuanto a la parte de tiempo, entonces creo que lo que yo necesitaba a lo mejor es lo que voy a comentar. Creo que sí es muy importante primero ser realistas con nuestras habilidades y con nuestras capacidades. Si yo sé que me tardo una semana en resolver una tarea, la que sea que me hayan asignado, creo que tengo que reconocer que me voy a tardar esa semana y que no me voy a dedicar solamente a realizar esa única tarea. También tengo vida social, tengo que comer, tengo que hacer ejercicio y pues cuidarme a mí misma, ¿no? Tengo que realizar eso, tengo que a lo mejor atender algunas reuniones, también tengo que discutir cosas con mi equipo de trabajo, tengo que, bueno, como parte de la formación, yo agradezco mucho a todos mis asesores porque desde el primer día, como que tareas que yo tuve fue escribir artículos y tu meta va a ser obtener un artículo cada año al menos, entonces sabía que tenía que dedicarle tiempo a eso, a estar escribiendo y las ideas a veces no se plasman a la par a la que las vamos pensando, entonces yo creo que hay que ser realistas en todas las actividades que queremos hacer, en qué queremos a realizar y qué capacidad tenemos para resolverlas, ¿no? A veces por querer quedar bien decimos, bueno, voy a tener el artículo en una semana. Eso es algo que no va a suceder y que por experiencia pues sabemos que hay que estarlo trabajando, discutiendo, retroalimentación, borrador tras borrador y no es lo único que tenemos que hacer. Entonces yo creo que principalmente sería eso, planear que estar en el doctorado, en la maestría, como cualquier otro trabajo, no es lo único a lo que nos vamos a dedicar. Necesitamos pues también seguir nuestra vida como personas y todo eso hay que considerar, ¿no? Entonces hay que pensar en nosotros, en el trabajo, en las tareas y ser, yo creo que diría, muy realistas con qué sí podemos hacer y que también se vale decir no en algunas ocasiones, ¿no? No hay que comprometernos con cosas demás, porque si no eso empieza a generar frustración y no vamos a ver avance y eso creo que sería como de los principales motivos que en algún momento a mí me hicieron decir, ya no quiero continuar, ¿no? Afortunadamente tuve muy buena guía para seguir adelante, pero creo que sí es muy bueno tener en mente todas las actividades a las que nos tenemos que enfrentar y tenemos que cumplir. Gracias, doctora Karen. No sé si alguien quisiera agregar algo respecto a esta parte de la gestión del tiempo, alguna, por ejemplo, técnica que haya empleado en la realización de su posgrado, alguna metodología para planificar que pueda ser de ayuda, por ejemplo, para aquellos que están realizando un posgrado. Sí, doctora Dinora, por favor. Mira,
tanto así como una metodología, pues la verdad, creo que la experiencia es diferente, pero Karen ahorita, la verdad que lo describió muy bien. Yo te diría, cuando te decides a estudiar un posgrado, ciertamente tiene que ser por las, ya retomando un poquito lo que decía el doctor Eric, por las razones correctas. No porque no lograste un trabajo fuera, no porque no tienes ya otra opción, no. Si lo eliges es porque lo quieres, porque sabes que eso a lo mejor, no sé, te va a dar mayores oportunidades en el ámbito laboral para ocupar mejores puestos y porque definitivamente quieres aprender o tener las herramientas necesarias para estar a la altura de esos retos, ¿sí?, que ahora vas a tener. Entonces, yo te diría que un posgrado, ya que tú estabas hablando de metodologías para el tiempo y qué sé yo, te mejora tus competencias profesionales, te ayuda a desarrollarte en el plano personal, te obliga a ser responsable, a que desarrolles pensamiento crítico, te enseña a investigar, a reflexionar y definitivamente, si estás en el posgrado y eso es tu camino, te enseña el valor de terminar lo que empiezas. Y es donde definitivamente tú vas a buscar la metodología que más se adecue a ti. Yo hace un rato hablaba sobre habilidades blandas, esas aptitudes que no son técnicas y que tiene que ver sobre todo con la manera en la que cada uno de nosotros trabaja y en este caso cómo va a trabajar dentro del posgrado, cómo vamos a interactuar con nuestros compañeros, cómo vamos a interactuar con todo el entorno, cómo vamos a resolver nuestros problemas y cómo vamos precisamente, y ahí es donde entra lo que tú estás diciendo, a gestionar nuestro trabajo. Y entonces, dependiendo de todo lo que nos empieza a exigir, como en el caso de este caso que Karen decía, tienes que tener un artículo escrito para cada cierto tiempo, tienes que estar entregando trabajos, entonces, tú solito te encarrilas, ¿sí? Y tienes que aprender, a lo mejor, metodologías hay muchas, ¿sí? Incluso si nos fuéramos a metodología de la ingeniería de software, está el Personal Software Process que te enseña a ordenarte, a ser organizado, ¿sí? O sea, podrías seguir una metodología como esa, como muchas otras que hay, pero depende de ti, que lo quieras hacer. Si no lo quieres hacer, pues no lo vas a hacer y vas a seguir desordenado. Yo por eso te diría, te digo, traté de dar el panorama de todo lo que el posgrado te puede dar, ¿no? Y que de alguna manera te va a dar esa habilidad de gestionar tu trabajo y vas a encontrar la mejor manera de hacerlo de manera personal. A lo mejor sin una metodología exacta, pero sí aprendiendo a ordenar tus prioridades, ¿no? Muchas gracias, doctora Dinora, por el comentario. Precisamente esta parte de ordenar las prioridades, yo también creo que es fundamental para la gestión del tiempo. Y bueno, hablando de la parte esta del tiempo, estamos a punto ya de concluir este foro de cómo completar tu posgrado exitosamente. Para finalizar, bueno, yo les pediría de forma breve, por cuestiones de tiempo y para no robarle más tiempo de su agenda, si nos podrían brindar un consejo en base a su experiencia para ese alumno de posgrado, ese alumno de maestría y doctorado que se encuentra realizando este proyecto, que es un proyecto académico, es un proyecto personal, un proyecto que obviamente conlleva muchas cosas. ¿Cuál sería ese consejo de manera muy breve en base a su experiencia, ahora sí que la realización de sus posgrados, que le darían a este alumno para realizar o terminar un posgrado de manera exitosa? No sé si, por ejemplo, empezar por el doctor Eric Zamora, posteriormente el maestro Omar, la doctora Karen y finalmente la doctora Leonora. ¿Qué consejo le brindarían a esos alumnos que están realizando el posgrado en este momento? Lamentablemente resumirlo en un consejo es muy poquito. La vida es muy compleja. Sí hay que simplificarla y hay que saber que es importante. No digo porque sea compleja
hacerla compleja uno más. Eso no estoy diciendo. Entonces, bueno, ¿qué te podría decir? Si lo resumo, pienso que primero te debes de conocer a ti mismo, saber qué es lo que quieres. Eso es lo que... Y después debes de saber qué es lo que quieren los demás de ti para conseguir el posgrado, que se complete. Entonces debes de saber qué requisitos, cuáles son las etapas, cuáles son los tiempos límite, ¿sí? Si no sabes eso, pues luego tienes un montón de motivación, pero pues, y produces, pero pues te estás moviendo en una dirección equivocada porque no es lo que están esperando de ti, trabajando a lo tonto, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ya no quiero decir más, tengo más ideas, pero ahí lo dejo porque ya se acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor Zamora. Maestro Omar Velázquez, ¿algún consejo que le brindaría al alumno que se encuentra realizando el posgrado en este momento? Híjole, creo que, como dijo el doctor Zamora, es difícil integrarlo todo en uno, pero en lo personal de la experiencia que he tenido, yo creo que una parte importante que a veces se nos olvida es la labor social, qué impacto va a tener lo que hagamos a nuestros semejantes. Entonces, en ese caso, yo me siento afortunado de haber podido estar en el consejo porque le sirves a los demás y es algo por lo cual no te van a remunerar monetariamente, ¿no? Entonces, ese tipo de labor yo creo que hace falta mucho. A veces nos vamos muy del lado de la balanza hacia lo que nos conviene y es en esos tipos de trabajos donde vamos a desarrollar carácter. Y al final el carácter es lo que va a soportar todo lo que tú hagas durante el posgrado y en cualquier carrera, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sería importante y podría aconsejárselo a cualquier compañero. Muchas gracias. Gracias, maestro Omar. Doctora Karen, ¿qué consejo le brindaría a esta alumna de posgrado que se encuentra tal vez ya en la mitad o tal vez ya incluso acabando un posgrado? Yo creo que independientemente de la etapa en la que nos encontremos, me incluyo también en eso, hay que escribir. Creo que es muy importante continuar con esto que había mencionado el doctor Eric. Hay que escribir lo que se nos ocurra, así sea una especie de diario de qué comí el día de hoy. Creo que es muy bueno empezar a plasmar nuestras ideas para darlas a conocer. Creo que recomendaría que definan muy bien cuáles son sus objetivos para el momento de terminar el posgrado, de tal forma que a la mitad o al final no se encuentren con falsas como expectativas o que se vea como truncado ese objetivo que ya tenían. Y bueno, pues que piensen de qué quieren hacer al terminar el posgrado para que a partir de eso pues empiecen a planear o por lo menos a dirigir ya el trabajo que han estado desarrollando. Gracias. Gracias, doctora. Finalmente, doctora Dinora, sería la misma pregunta. ¿Qué consejo le brindaría a este alumno del posgrado en base a su experiencia personal en la realización de un posgrado? Pues a lo mejor sí, es complicado, como dice en este caso el doctor Eric, pero retomando un poquito lo que dijo Karen, siempre hay que pensar en continuidad, ¿sí? Siempre hay que pensar en continuidad, hay que proyectarnos, tener metas claras, ¿sí? De por qué estamos estudiando el posgrado una vez que lo hemos elegido, y una vez que estemos ahí, ¿qué les puedo decir a quienes están ahí? Organicen su tiempo, ¿qué más? Gánenle al estrés, establezcanse horarios de estudio, hagan buenos amigos, cuiden su salud también, ¿sí? Y seleccionen un buen tutor de trabajo, de investigación también para que puedan tener esa comunión, ¿no? Con él y esa comunicación, ¿no? Y definitivamente mantenerse pues tecnológicamente actualizado en este caso, cultivar la paciencia, ¿sí? ¿Qué te puedo decir así a manera de resumen, así muy rápido, ¿no? ¿Sí? Para que logremos, para que logren terminar en tiempo el posgrado, en un tiempo adecuado, y si elegimos el posgrado adecuado, sin duda todo esto se puede lograr. Gracias. Gracias, doctora Dinora. El doctor Eric nos comparte en el chat algunos enlaces hacia ciertos libros que yo creo pueden ser de utilidad para revisar más a fondo lo que un posgrado, en este caso un doctorado, conlleva.
Los enlaces están en el chat si los quieren consultar, anotar, y yo creo que serán de mucha utilidad para resolver muchas dudas que tal vez por cuestiones de tiempo ya que no podemos ahondar. No me queda nada más que agradecerles la presencia de nuestros invitados, de nuestros participantes de este foro, agradecer su tiempo por compartirnos un poco su experiencia, su sabiduría en cuanto a esta parte de realizar un posgrado y que sea de utilidad para aquellos que se encuentren realizando uno. Muchísimas gracias por su presencia. Los invito a seguir con las actividades del CORE 2021 en la sala 1. En este caso, la sala 2, que es, me parece, donde nos encontramos, terminaría en este momento. Las actividades continuarían en la sala 1. Y no me queda nada más que agradecer a la doctora Sandra Leonora, al doctor Rick Zamora, a la doctora Karen Aguilar y al maestro Mara Velázquez por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Que tengan muy buen día, que estén bien. Buen día, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.